continuamos por acá porque adivinen quién nos acompaña. ¿Quién? La doctora Mónica Tribaldos, que tenía rato de no salir con nosotros, con esos temas de cirugía que son muy interesantes, y en esta ocasión nos va a hablar de cirugía estética genital en hombres y mujeres. Espérate. ¿Una cirugía estética genital en hombres? Sí. Voy a empezar, yo quiero saber de qué se trata, nunca había escuchado eso. ¿Qué estamos hablando? Le tenías que ver la cara a Beto. Doctora Mónica, porque bienvenida. Beto tiene un problema muy grave para muchos hombres y él por ahí puede tener una solución importante con tu cirugía. Por eso queremos saber. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy buenos días. Un tema súper interesante y muy en boga de unos 10 años hacia acá. Todo lo que es cirugía estética genital, tanto masculina como femenina. Pero bueno, ya que están tan interesados, empezamos entonces por los varones. Me encanta, por el desconocimiento total que tenemos, porque no sé en qué consta. Sí, porque hoy estamos 2 y 2. Exacto. Ok, fíjate, mira, de hecho hace poco hice 2 lives, uno de cirugía estética genital femenina y otro de masculina. Igual lo pueden revisar en mi Instagram porque es un poquito más completo, ¿sí? Pero en la cirugía estética genital incluimos lo que es la faloplastía de alargamiento, o sea, el alargamiento del miembro o del pene, pero esto solo funciona, digamos, para el estado en reposo, no en la erección, ¿sí? Pero lo que se logra realmente son de 2 a 4 centímetros, ¿ok? Faloplastía de engrosamiento, que es que generalmente utilizamos entre ácido hialurónico o en su defecto utilizamos grasa, que para mí es lo más recomendable para aumentar el tamaño de la circunferencia del pene o inclusive aumentar el tamaño del glande, ¿ok? La corrección del pene oculto, que es una patología que tiene muchas connotaciones, eso es un poquito más complejo y generalmente lo llevamos de la mano con un urólogo, ¿ok? Se puede corregir también cuestiones como fimosis, alargamiento del frenillo, se pueden hacer circuncisiones parciales o completas. Honestamente, yo sí prefiero que los pacientes vayan donde un urólogo, ¿sí? O una uróloga para que se realicen este tipo de procedimientos. Si bien es cierto, durante nuestro entrenamiento de cirugía plástica lo hacemos muchísimo y con mucha frecuencia, yo sí prefiero que esta parte sí la haga un urólogo. ¿Okay? Por ejemplo, y también la corrección de curvaturas. A veces en la erección el pene tiende a irse hacia la izquierda o a la derecha, y en algunos pacientes esto resulta doloroso, no solamente en el intercambio sexual, sino que también puede ser la erección dolorosa. Y hay algo muy frecuente que sí solicitan los pacientes, y conforme pasa la edad, hay un descenso, digamos, y pérdida de la grasa corporal, y todo va, digamos, va descendiendo. Entonces hay algunos que se les protruye, digamos, lo que es el pubis, se hace un poquito más prominente, caen un poquito los testículos, y todo esto va cayendo un poquito. Entonces a veces ofrecemos lo que llamamos pene-abdominoplastía, que es el levantamiento de todos estos órganos, inclusive hacemos liposucción en lo que es el pubis. Y también existe el lifting testicular en los pacientes que lo sienten que está un poquito más alargado. Es bien cierto que debemos recordar que todo esto es para aumentar la autoestima del paciente. Correcto. No hay un patrón real de cuánto debe, o sea, sí hay medidas estándares de cuánto debe medir, de cómo debe ser, pero esto es muy particular de cada quien. Entendemos que a veces hay algunos pacientes que sienten que no están dentro de las medidas perfectas, pero con toda honestidad esto es muy relativo a cómo se sienta el paciente. Doctora, o sea, realmente ha tenido varios pacientes que han ido a realizarse este tipo de cirugía, de levantamiento. Sí. Y todos anónimos, porque te voy a decir una cosa, no, el hombre, hay un tema de antaño, perdón, Sarita, que te interrumpa, que el hombre mide su virilidad por el tamaño de su órgano reproductor masculino. ¿Por qué digo esto? Porque así como la mujer suele ponerse pechos, por ejemplo, hay muchas mujeres, yo he conocido, que se han sacado por tener mucho y eso les incomoda y les dificulta la vida. La realidad es que un hombre que tenga un exceso de miembro, por decirlo así, le debe incomodar mucho, incluso hasta a la hora de las relaciones. Claro, pero si se pudiera reducir, quédate tranquila que no se reduce igual. ¿Por qué lo digo?
porque el hombre siente que la virilidad la mide por el tamaño de su órgano. Eso es así. Eso es cierto. Por eso es que... Eso de peneplastia de reducción es casi un mito. O sea, nadie casi consulta por eso, ¿eh? Pero sí consultan más por lo que es alargamiento y engrosamiento que por una reducción. Doctora, ahora, espérate. Y la gente que consulta por eso te lo hace con una pena increíble. Yo estoy seguro que un hombre que te consulta eso te lo consulta con 8000 preguntas alrededor hasta que te lo pregunte y mirando el piso. Totalmente. La gente prefiere hacerme preguntas por Instagram o mensajes directos antes que ir a una consulta. La verdad es que... Y muchas veces, ojo, se acompaña de algún tipo de disfunción eréctil. Por eso es que yo siempre mando a que lo revise un urólogo en primera instancia, porque nosotros no corregimos ese tipo de patologías. Nosotros nada más le damos una visión un poquito más cosmética a lo que es el área genital, pero no tenemos nada que ver de esto. De hecho, ninguno de estos procedimientos deben alterar el intercambio sexual, ni la frecuencia, ni la duración de la erección, ni mucho menos. Wow. Ahora, yo lo que quería saber era, luego de que se hace este tipo de cirugía, el tema del cuidado o de la mejoría y demás, o sea, ¿qué tan complicado puede ser o si toma mucho tiempo? ¿Estás preguntando por el post? Sí, estamos hablando, exacto, ¿Por qué haces del estas hombre. preguntas? Me voy No, a es ir. importante para los que les interesa o quieren hacerlo. Yo quisiera saber también el tema de que si está virado o no, cómo es el procedimiento. Okay. Y después el post. ¿Cuántas preguntas le estamos haciendo, Sí, por eso vamos por parte de la responda doctora, Sara no están en redes. primero. Mira, el tiempo de recuperación depende de qué tanto hagamos. Si hacemos, por ejemplo, un lifting testicular, inclusive podemos colocar... hay ausencias testiculares ya sean congénitas o adquiridas y eso lo podemos también corregir, ¿ok? En ese paciente hay prótesis de testículos, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para que el paciente recupere su confianza, ¿ok? Su autoconfianza, su autoestima. ¿De cuánto depende la recuperación? Generalmente son de 4 a 6 semanas que el paciente debe estar sin tener relaciones sexuales. Puede volver a su vida normal aproximadamente en 2 semanas, pero todo depende de lo que hagamos, porque a veces las faloplastías de alargamiento incluyen en la base del pene un injerto de piel. Entonces, esto conlleva cierto tiempo de recuperación, cierto tiempo de revisión y no siempre funciona o cicatriza como uno quiere. Pero sí es cierto, o sea, depende de lo que el paciente necesite o se haga. Chicas, yo tengo una consulta antes de que vayamos a lo de Carolina, que hablaba sobre los que miran para un costado o para el otro, que tengo entendido que casi todos los miembros de los hombres para algún lado disparan. No, pero hay unos que se notan. No, pero lo que dice ella, hay algunos que son tremendamente marcados que te aduelen, como dice ella, así que lo entiendo. Pero cuando ustedes hacen un lifting, chicas, no es como un embellecimiento, eso es un lifting, ¿no? La definición de lifting, ¿cuál sería? Levantamiento. O sea, esa es la traducción. O sea que un lifting testicular sería levantar una bolsa caída, por ejemplo. Sí, así es. Ah, ya, porque no entendía en qué se basaba el lifting testicular puntualmente, por eso preguntaba. Sí, conforme van pasando los años, normalmente las bolsas testiculares tienden a colgar un poquito más de lo usual y pierden grasa, entonces se ve un poquito los testículos más alargados. Estoy hablando de hombres de más de 50, 60 años, o sea, ese es el tipo de paciente que generalmente recurre a un lifting testicular, o el paciente que tiene una pérdida masiva de peso, hablamos de más de 100 libras. Entre 80 y 100 libras. También depende mucho de la calidad de la piel o si tiene alguna enfermedad de colágeno como tipo Ehlers-Danlos, que son hiperlaxos lo que es la piel, y obviamente van a tender a colgar con mucha frecuencia a edades muy tempranas. Wow. En cuanto a lo que mencionaban de la curvatura del pene, ahí se puede realizar lo que es la corporoplastia peniana. Generalmente hay patologías congénitas y adquiridas en cuanto a la desviación del pene. 1 de cada 300 niños pueden nacer con una desviación, ya sea congénita del pene, y esto generalmente es una cirugía que se puede corregir inclusive con suturas, ¿ok? Pero cuando el paciente ya tiene un problemita que se hace doloroso, y se desvía el pene, que generalmente ocurre en los pacientes que tienen más de 30 años, esto se puede llamar enfermedad de Peyronie, depende de la causa, obviamente, hay que ciertamente estudiarlo, y el tratamiento se llama corporoplastia peniana. Eso ocurre generalmente, como les decía, en pacientes de más de 30 años. El pico de incidencia es entre los 40 y los 60. El punto es que se hace dolorosa la erección y obviamente inclusive doloroso el coito.
¿ok? Y ahí pues hay un sinnúmero de tratamientos, puede ser inclusive implantes del pene en caso de tal de que el paciente no alcance la erección, puede haber liberación de las placas, lo cual resulta obviamente doloroso, y obviamente después de esto ya la erección no es completamente igual. Ahora bien, sí lo tiene que realizar este tipo de procedimientos un urólogo. Doctora, ¿puedo dejar tranquilo al hombre que está en la casa y al joven también? Todos los órganos reproductores masculinos tienen una leve curvatura, una leve inclinación hacia un lado, arriba, abajo, a los costados. No se asuste, no crea que porque usted diga, oye, el mío mira a la derecha, me voy a tener que sacar y hacer injertos. No, estamos hablando de casos donde la curvatura es extremadamente prolongada o es dolorosa o le cuesta lograr una erección producto de la curvatura. No se asuste usted en la casa, ¿no? Y de hecho es totalmente normal que el testículo izquierdo esté más arriba que el derecho. Mire. Eso es totalmente anatómico. Mire. Ok, doctora, ya que hablamos... Es normal que un testículo esté más arriba que el otro, normalmente es el izquierdo más arriba que el derecho, y esto para evitar el golpe entre las bolsas escrotales y en los testículos. Pero estamos hablando de cuestiones dolorosas o que afecten, digamos, la vida sexual del paciente, no en lo que es usual. Sí es normal que en la erección o inclusive en el reposo el pene tienda a colocarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pero son poquitos grados, estamos hablando de menos de 30 grados. Exacto. ¿Cómo, Sara? Ya, no es de que qué buena, me voy así todo. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Queremos no, claro, o sea, para que entiendan, no es de que, exacto, no. Para aclarar, ¿no? Ok, ahora sí. A mí me encanta este tema, nos podemos quedar solo hablando del hombre, pero está bien, ¿no? a veces la gente cuando uno muestra las cosas gráficas así, tú sabes, se entiende bien a lo que nos referimos. Se identifican. Pero claro. ¿por qué no iba a haber de hombres, chicas, no? No, la cirugía, todo, pero digo, me encanta. Los tiempos cambiaron y como decíamos, antes tal vez era todo un tema tabú, ¿no? El hombre, ¿cómo se va a hacer? Ahora hay solución, ¿no? Digo, o sea, porque yo entiendo el caso que uno lo mira desde acá y dice, ¿cómo no me toco el miembro ni loco? Claro, por ahí es el lugar de uno que no tiene problema con ninguna de esas cosas, está cool. Pero yo me imagino una persona, y de verdad lo digo, que tiene o un micropene o un pene extremadamente pequeño o un pene con una curvatura muy prolongada. Eso no solo te baja la autoestima. Yo, si tuviera un caso de esto, yo creo que preferiría no tener relaciones sexuales. Me haría onanista, no sé. No, ¿por qué lo digo? Porque te pone en una situación donde te sentís muy disminuido. Claro. Pero a la hora de la hora, ahora las cosas tienen solución y eso es muy importante que uno lo sepa. Eso es bueno. Yo creo que, doctora, acá tú ibas a preguntarle algo, me parece. Sí, el tema de las mujeres. De la cirugía estética genital de mujeres, yo sí tengo entendido que eso solamente, no solamente, pero que es más frecuente cuando uno da luz, porque obviamente pues los genitales quedan más estropeados. Mira, la doctora dice que no. Pero por eso quisiera que usted nos contara cuáles son los otros temas que existen. Ok, fíjate, sí y no. O sea, sí es cierto que generalmente la paciente te solicita una vaginoplastía, que es el estrechamiento del canal vaginal, posterior a los partos, ¿ok? Y o también posterior al envejecimiento normal, pero generalmente las pacientes que te consultan tienen entre 35 y 45 años, que ven que han perdido tal vez la turgencia de lo que son sus labios mayores. Turgencia me refiero a la textura y que ya no son, digamos, lo bonito que se veían tal vez en su edad, en su juventud de los 20 y de los 10 y tantos años. ¿Qué pasa? Hay algunas, ojo, y siempre lo aclaro, no hay un estándar de belleza real para lo que son los tamaños de los labios, tanto mayores, menores, clítoris, etc. Pero sí hay, digamos, algunas medidas y se dice que los labios menores no deben sobresalir de los mayores e inclusive se dice que deben medir 1 centímetro. ¿Qué pasa? Hay muchas que acuden a uno en su adolescencia y en su edad, digamos, inclusive núbil, ¿sí? Con hipertrofia de labios menores, y esto las afecta psicosocialmente porque no se pueden colocar tal vez vestidos de baño, o si lo hacen con mucha vergüenza, o que tienen un abultamiento en el área del Monte de Venus, que también sucede, y también les complica, digamos, hacer deportes, ponerse licras, e inclusive están más propensas a sufrir de lo que son infecciones genitales, o sea, todo lo que se relaciona a ese tema, y en las pacientes que ya no son móviles, tal vez les molesta inclusive las relaciones sexuales. Entonces, la ninfoplastía o reducción de los labios menores, ojo, pueden ser mayores o menores, pero la mayoría piden reducción de labios menores.
es lo más frecuente que solicitan las pacientes. Wow. ¿Es doloroso, doctora? No puedo decir que no sea doloroso, pero se hace bajo sedación y anestesia local o en su defecto anestesia regional, que es la misma que te ponen cuando vas a o tener bebé o te van a hacer una cesárea, que es un bloqueo en la espalda. ¿Okay? Entonces, doloroso realmente es bastante tolerable el postoperatorio, pero sí hay que mantener ciertos cuidados, aparte del aseo. Obviamente hay que tratar de tener, es un área húmeda, obviamente la cicatrización se puede ver alterada, entonces hay que seguir las recomendaciones de la persona que te opera, tratar de mantener el área lo más seca posible y sí, las relaciones sexuales se van a ver afectadas, por lo menos lo recomendable es no tener relaciones sexuales las primeras 6 semanas. Doctora, pero esa cirugía se realizaría solamente en el área de los labios. O sea, no estamos hablando nada de clítoris ni nada de esto. Generalmente hay muchos pacientes que acuden por el paquete completo, inclusive porque hay caída de lo que es el capuchón del clítoris y eso se llama clitoriplastía, ¿ok? Algunas te piden también reconstrucción del himen. Esto, ¿sabes? En algunos temas... Sí, eso lo he escuchado, doctora, eso lo he escuchado yo, que es como regresar a una cierta virginidad, una cosa medio extraña, que es como una reconstrucción. Yo eso lo he escuchado. ¿Por qué lo hacen? No sé, ¿por qué, doctora? ¿Por qué hacen lo del himen? Cuestiones culturales. Ah, bueno, pero sí, es como volver a una virginidad. Sí, es solamente para que cuando se vuelva a romper la paciente sangre, pero obviamente esto no es real, ¿no? O sea, no es que la paciente vuelva a estar núbil, digamos, sin haber tenido relaciones sexuales. Obvio. Es algo meramente para que alguien vea que sangre, nada más. Claro. Pero peguen un tiro y no. Oye, ¿qué te pasa? No, un no, es un chiste. No, yo preguntaba lo de la cirugía y eso porque sé que también, o sea, el tema de casos de que el clítoris, pues a veces sobresale los labios. Entonces, ese tipo de incomodidad, me imagino que si requieren de cirugía también debe ser muy delicada en el tema del cuidado. De todo el cuidado y también de que eso te debe quedar marcas, así como obviamente en el pene, al momento de realizarlo, debe quedar como una línea o algo que puede ser incómodo y para cicatrizar debe tomar mucho tiempo. En ese sentido, la vulva y todos los órganos genitales femeninos son mucho más nobles que el pene, en el sentido que se puede esconder muchísimo más la cicatriz. Es como el testículo del hombre, tú puedes hacer una biopsia y demás y eso queda prácticamente oculto, no solamente por las vellosidades, sino que las mismas arrugas o el dartos del testículo te ayuda a lo que es la cicatrización. Pero hay una desventaja, doctora, pero quiero saber una cosita, hay una desventaja de que precisamente porque es oculto no puede demorar más en sanar. No, o eso no tiene nada que ver. No, realmente el asunto con la cicatrización es más bien la humedad del área genital. Es como operar ano, testículos, clítoris, o sea, la vagina, toda esa área es muy húmeda. Entonces, digamos que toda la cicatrización se va a ver un poquito alterada. Ojo, afortunadamente cicatrizan bastante bien. Pero a lo que voy es, no es como una herida en la cara que a la semana ya está lista. Me da risa porque parecemos 3 chicos preguntando cosas. A mí me encanta porque creo que mira, yo creo que si nos dicen que no estamos en el aire y el tiempo es hasta las 11:30, sin que sepamos y perdiendo el contexto nos quedamos haciéndole preguntas a la doctora hasta las 11:30 y de golpe, uy, ¿qué hora es? Porque de verdad que el entusiasmo que nos da es un tema que da curiosidad. A mí me da mucha curiosidad. Y es bueno porque precisamente estamos aquí para responder las dudas de los televidentes que no las pueden hacer. Exacto, el que está en la casa y no sabe y quiere saber. Exactamente. Sí, y otras cosas que podemos hacer en las mujeres también, no solamente es eso, sino que inclusive en algunas mujeres también, con la pérdida de peso o inclusive los embarazos, tiende a caer un poquito el abdomen y la vulva tiende a esconderse, se ve oculta tal vez por el abdomen o inclusive hay protrusión de lo que es el monte de Venus, a eso le podemos hacer liposucción, también podemos hacer una abdominoplastía que finalmente levanta lo que son los genitales. ¿Qué es el monte a veces se ven, digamos, un poquito más arrugados, lo que son los labios mayores. Eso, por ejemplo, sí me ha tocado corregirlo con poquito ácido hialurónico en el consultorio. Es bastante tolerable el dolor, o sea, le pones 1 o 2 mililitros de ácido hialurónico y la paciente está muy agradecida. Pero yo lo que les recomiendo para un resultado más duradero es colocar grasa y hacerlo obviamente dentro del quirófano porque sí resulta bastante molesto hacerlo con anestesia local. Yo creo que eso sí lo hemos escuchado de la doctora anteriormente cuando menciona que cuando te vas a hacer este tipo de cirugías, que sea como con tu propia piel. Creo que es como lo necesario. Bueno, ya se sabrá porque obviamente... ¿Cómo fue que me dijiste la palabra? Lo más duradero.
Ok, ¿cómo fue que me dijiste la palabra que mencionó la doctora? ¿Cuál? La que me preguntaste. El Monte de Venus. El Monte de Venus, doctora. Desde el lado, tú tampoco sabes qué es. Desde el lado masculino, ¿qué es el Monte de Venus? Mira, yo trato de decir pubis en el hombre, Monte de Venus en la mujer. Venus se refiere más bien como a la feminidad, ¿no? O sea, es como lo femenino. Pero básicamente es el área de donde están los vellos, o bueno, si no tienes vellos, deberían estar los vellos de la vulva. Exacto. En la parte superior entre lo que es la parte baja de... Ya entendí. De la superior de la vulva entre los es la parte que hace como una cierta curvatura a veces como en la mujer y como una protuberancia que hace que a veces se sienta incómoda por eso. Ya me di cuenta dónde. Sí, por eso es un monte. Claro, sí, claro, es desde la parte, para entender es como un monte, ya lo entendí. Buenísimo, doctora. Y si queremos contactarla, bueno, buscamos entonces sus redes sociales también, ¿no? @doctora.monicatribaldos. Así es, @dra.monicatribaldos en Instagram, y ahí tengo un par de videos un poquito más explicativos junto a mi colega, el doctor Eliezer Hernández, de estos dos temas que la verdad es que han sido muy interesantes, muy vistos. Y nada, que los pacientes sepan que para recuperar su autoestima no solamente hay, sabes, la forma, sino que estamos el personal calificado para poder realizarlo. Qué bueno, doctora. Gracias, doctora. La esperamos pronto con otro tema así súper interesante. Un abrazo. Cuídese. Abrazo. La operación de ano que dijo sería muy bueno. Sí, muy, a mí, muy buen tema. Acuérdense que a mí me da impresión todo lo que hablamos. A mí yo tengo las piernas cruzadas en este también. momento, ¿no? Pero se dieron cuenta estamos que todos con las piernas protegiendo los órganos. ¡Qué risa! Pero bueno, vieron que todo tiene solución ya hoy por hoy. Claro, definitivamente.